El sobre llegó un miércoles por la tarde, justo después de que la lluvia había cesado. Era blanco marfil, de un grosor que denotaba una textura costosa, y estaba sellado con el emblema de la compañía de Hansel en cera, un mensaje sutil pero poderoso. Justina lo miró fijamente por un momento sobre la mesa consola, sus dedos temblaban levemente antes de que lo recogiera. Ya sabía lo que era. Durante las últimas semanas, la compañía de Hansel se había estado preparando para su banquete anual de gala, un evento que una vez la emocionó, cuando solía ser presentada como la mujer detrás del hombre. Pero las cosas habían cambiado últimamente. Su nombre apenas se mencionaba en los eventos corporativos. En cambio, el aire se llenaba de susurros, de otra mujer, de risas que no le pertenecían, de una calidez que se había enfriado. Aún así, abrió el sobre y desplegó la tarjeta que había dentro. Las palabras eran formales, impersonales: tiene el placer de ser invitado al banquete anual de gala del grupo Hansel. Sin saludo, sin firma, ni siquiera un rastro de su letra. La fecha era dentro de 2 semanas. Sin detalles sobre el atuendo. Sin un "no espero verla". Solo una orden enmascarada como una cortesía. Más tarde esa noche, Justina se sentó sola en el tenue resplandor de su sala de estar. Su té hacía tiempo que se había enfriado, intacto sobre la mesa auxiliar. Sus ojos permanecían fijos en la invitación, ahora abierta junto a una foto familiar, una en la que Hansel todavía la abrazaba con amor. Ella no lloró. No había llorado en meses. Ni siquiera cuando escuchó a su esposo por teléfono con una mujer que reía demasiado fuerte. Ni siquiera cuando dejó de llegar temprano a casa. Ella simplemente soportó. El sonido de una llave girando en la puerta, y Kate, su amiga más cercana, entró con una bolsa de comestibles. Se dio cuenta de la invitación de inmediato. ¿Es eso lo que creo que es?, preguntó, quitándose los zapatos. Justina asintió una vez, luego levantó la vista con una leve sonrisa que no llegaba a sus ojos. Creo que quiere que esté allí, dijo suavemente, pero no porque todavía sea su esposa. Kate la estudió en silencio. Entonces ve, dijo finalmente, pero no vayas como su esposa. Ve como la mujer a la que pensó que podía silenciar. La mirada de Justina volvió a la tarjeta, sus dedos rozando el borde como si sellara su propia decisión silenciosa. Iré, dijo, pero no por él. Genevieve irrumpió en el ático como si fuera de su propiedad. Su lápiz labial carmesí era afilado. Su vestido de seda la abrazaba como la ambición, y la forma en que sus tacones golpeaban el suelo de mármol hablaba de un poder practicado. No era ajena al lujo. Después de todo, había estudiado a Justina antes de seducir su camino hacia el mundo de Hansel. Conocía el arte del encanto, pero su mayor habilidad era la burla. Dime de nuevo qué asiento le toca, ronroneó a la organizadora del evento, quien vaciló antes de responder: segunda fila, junto a las esposas corporativas. La risa de Genevieve fue baja y mezquina. Perfecto. Justo al lado del foco, pero aún en las sombras. Su séquito de buitres elegantes, otras mujeres que se alimentaban del escándalo, sonrieron con complicidad. ¿Sabe siquiera que eres la razón por la que se le recortó su asignación para vestuario?, preguntó una. Genevieve se encogió de hombros. No necesitará ropa donde va. ¿Oscuridad? Todas se rieron. Más tarde esa noche, Genevieve se sentó frente a Hansel en una mesa de la azotea reservada solo para 2. La luz de las velas atrapó el brillo de sus pendientes, pero sus ojos eran más fríos que el viento que pasaba. Entonces, ¿realmente viene?, preguntó, removiendo su vino. Hansel miró hacia otro lado, con la mandíbula tensa. Recibió la invitación, dijo. Pero dudo que aparezca. Genevieve sonrió, lenta y peligrosa. Oh, aparecerá. Las esposas como ella siempre lo hacen. Pequeñas mártires orgullosas. Se inclinó hacia adelante, su voz como un cuchillo de terciopelo. Solo asegúrate de que me siente frente a ella. Quiero ver la mirada en sus ojos cuando se dé cuenta de que ha sido reemplazada. Hansel no respondió. En cambio, volvió a llenar su vaso, el tintineo del cristal contra la botella fue la única respuesta. Y en ese silencio, un pequeño destello de incomodidad cruzó su rostro. Pero Genevieve no se dio cuenta. Ya estaba soñando con cómo Justina se desmoronaría.
La luz del sol de la mañana se derramó suavemente sobre la mesa de costura de Justina mientras pasaba los dedos por el dobladillo de un vestido a medio terminar. Su hogar, aunque elegante, se había vuelto más silencioso en los últimos meses, demasiado silencioso. El eco de la ausencia permanecía en los pasillos donde una vez vivieron risas y conversaciones suaves. Pero Justina se había acostumbrado. Se sirvió una taza de té fresca y se echó el chal sobre los hombros, aunque no hacía frío. Cuando Kate llegó con su habitual explosión de energía y opinión, apenas levantó la vista. ¿Vas a dejar que ella gane?, preguntó Kate sin rodeos, agitando su teléfono con el nombre de Genevieve salpicado en un blog de moda en línea. Esta mujer está usando tu línea de perfumes, tu estilista, tu tono de lápiz labial. Y tiene el descaro de llamarse la próxima tú. Justina permaneció inmóvil, sus manos ahora doblando suavemente una bufanda. Si alguien quiere convertirse en ti tan desesperadamente, dijo suavemente, significa que valió la pena convertirse en ti. Kate se burló, desplomándose en el sofá de terciopelo. Sabes que te amo, Jai. Pero el silencio no siempre es fortaleza. A veces es rendición. Justina la miró, no enojada, no a la defensiva, solo cansada. No me estoy rindiendo, respondió. Solo estoy guardando mi voz para algo que importa. Recogió un par de pendientes de perlas de la bandeja y los estudió como si guardaran secretos. Cuando la gente quiere un espectáculo, dals ausencia. Cuando quieren caos, dals calma. Ese es el único idioma que algunas personas no saben cómo traducir. Kate se quedó en silencio, entonces, estudiando a su amiga no como alguien débil sino como alguien inflexible. Entonces, ¿realmente vas a ir?, preguntó. Justina asintió una vez. Entraré vestida con todo lo que trató de quitarme, gracia, silencio y aplomo. Pero no por ella, ni por él tampoco. Hizo una pausa, su voz se hizo más firme. Por la mujer en el espejo que necesita recordar que nunca desapareció. Kate extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente la mano de su amiga. Entonces, asegurémonos de que el espejo refleje todo lo que se merece. Hansel estaba de pie en el dormitorio principal, recién duchado, sus gemelos brillando mientras se abotonaba la camisa. La habitación estaba inmaculada, cuidada, fría como el resto de la casa. Miró hacia el lado vacío de la cama, las sábanas intactas, las almohadas perfectamente dispuestas. Habían pasado meses desde que se había acercado a Justina con algo parecido a la ternura. Sus conversaciones se habían disuelto en logística, horarios de eventos, autorizaciones bancarias, el ocasional «¿estás bien?» forzado que nunca invitaba a una respuesta real. Ahora, de pie solo, de repente sintió el silencio. No el silencio cómodo de la asociación, sino el vacío resonante de la distancia. John había enviado mensajes de texto 2 veces esa mañana, preguntando sobre los diagramas de asientos y el color de su vestido. No había respondido. Una extraña culpa había comenzado a roerlo, no lo suficiente como para cambiar de rumbo, pero sí lo suficiente como para nublar sus pensamientos. Caminó hacia el tocador de Justina y abrió un cajón. Su aroma perduraba, jazmín suave y cedro. Una nota de su madre asomaba entre las bufandas. No la leyó. Cerró el cajón. Abajo, la ama de llaves se detuvo cuando lo vio descender. «¿La señora no va a desayunar?», preguntó con cautela. Hansel negó con la cabeza. Ella salió. La mujer vaciló, luego asintió. «Mantendré el té caliente». Él no respondió. En cambio, agarró las llaves de su coche y salió. De camino a la oficina, sus pensamientos se dirigieron al banquete. Todo estaba listo. La prensa estaría allí. Inversores, también. Y Genevieve había prometido algo memorable. Se dijo a sí mismo que era inofensivo, solo una introducción, solo un susurro de cambio. Pero incluso mientras trataba de convencerse a sí mismo, Hansel no podía sacudirse la imagen de los ojos de Justina la última vez que la miró. Ojos que no suplicaban, no acusaban, sino que simplemente lo miraban como si ya no estuviera allí. Había confundido su silencio con rendición, su calma con vacío. Pero en el fondo, algo le decía que estaba equivocado, y eso lo aterraba más de lo que admitiría. Dentro de la suite de preparación de eventos de la sede del grupo Hansel, Genevieve caminaba a paso ligero, el golpeteo de sus tacones de aguja resonando en el mármol pulido.
Su estilista ajustó su vestido para una prueba final mientras ella se desplazaba por su teléfono, con los ojos entrecerrados. «Se han finalizado los asientos», ladró. Una asistente llamada Seiya sintió nerviosamente, sosteniendo un portapapeles. «Sí, señora. La mesa principal está puesta. Estás directamente frente al señor Hansel. Y la señora Justina Mado está». Sei pasó una página. En el ala derecha, junto a los patrocinadores de la familia corporativa. Genevieve sonrió con satisfacción. «Perfecto. La quiero lo suficientemente cerca como para ver, pero lo suficientemente lejos como para sentirse irrelevante». Luego, como si fuera golpeada por una inspiración repentina, se volvió hacia la asistente y dijo: «Hagamos que su tarjeta de lugar sea extra especial. Etiquétala como «vaca perezosa», en una caligrafía limpia. Lo suficientemente sutil como para no llamar la atención hasta que alguien mire de cerca». Sei parpadeó con incredulidad. «¿Está segura, señora?» Genevieve sonrió fríamente. «Absolutamente. Será mi pequeña broma. No puede deprimirse en otro banquete y esperar lástima». En una sala de impresión silenciosa, el técnico dudó antes de imprimir la cruel tarjeta de lugar. Él dijo: «Es para Madame Justina», le susurró a Sei. La asistente asintió a regañadientes. «Hazlo. Ambos perderemos nuestros trabajos si hace una rabieta». La máquina zumbó, escupiendo etiquetas blancas y doradas con nombres para docenas de invitados. Entre ellos, «Vaca perezosa» en cursiva, sujeta a la esquina de la pila. Genevieve la inspeccionó más tarde, sosteniendo la tarjeta entre dedos de uñas rojas. «Elegante, ¿ves? La gente piensa que el poder está en los títulos. No, el poder está en saber exactamente dónde presionar la herida». Ella se rió, devolviéndola. «Colócala antes de que comience el evento. Y no dejes que Hansel la vea. Todavía está fingiendo estar en conflicto». Mientras salía, gritó por encima del hombro: «Démosle un banquete que nunca olvidará». El personal intercambió miradas incómodas pero no dijo nada. En esa habitación llena de susurros, nadie se atrevió a levantarse. Todavía no. Kate casi derriba el jarrón en el vestíbulo de Justina cuando entró corriendo, agitando su teléfono. «Dime que no es verdad», espetó. «Dime que Genevieve no etiquetó tu silla en el banquete como «vaca perezosa». Justina levantó la vista de su máquina de coser, su expresión ilegible. «Lo hizo», dijo suavemente. «¿Cómo lo sabes?» Kate sacó una foto granulada detrás de escena filtrada del salón de banquetes. Efectivamente, un primer plano de la tarjeta de lugar con las crueles palabras. «Jai, no puedes ir y sentarte frente a eso. ¿Qué pasó con los límites? ¿Qué pasó con la dignidad?» Justina alcanzó la taza humeante a su lado y sopló suavemente antes de tomar un sorbo. «Mi dignidad no está en esa silla, Kate. Está en cómo elijo responder a ella». La frustración de Kate se desbordó. «Se está burlando de ti en público. La gente se reirá. ¿No te importa eso?» Justina levantó los ojos, firmes y tranquilos. «Pueden reírse. No estoy allí para aplausos». Paseándose, Kate intentó otro ángulo. «Entonces no vayas. Déjala sentarse allí sola. No alimentes su drama». Pero Justina negó con la cabeza. «No. Si no aparezco, ella gana por defecto. ¿Y a la gente como ella? Viven de la idea de que han silenciado a otros». Se puso de pie, caminando hacia el espejo cerca de la entrada. «Ella quiere caos, le daré calma. Ella quiere ira, le daré elegancia». Kate se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. «Sabes que eres la única persona que he conocido que se prepara para una guerra emocional con un vestido y una taza de té». Justina se permitió una suave risita. «Las armas vienen en diferentes formas». Luego bajó la voz. «No voy a dejar que ella defina la habitación en la que entro. Si alguien va a recordar algo de esa noche, que sea que no me inmute». Kate suspiró profundamente, finalmente rindiéndose. «Entonces prométeme una cosa», dijo. «Pase lo que pase, no dejes que te rompa». Justina se quedó mirando su reflejo durante un largo segundo.
Ya me rompí, susurró. Esto es solo yo volviendo a levantarme. En el extenso salón de baile donde se celebraría el banquete, Nelson estaba de pie con dos gerentes de tecnología revisando la disposición final del equipo de prensa. Se estaban probando los focos, puliendo el escenario e instalando micrófonos inalámbricos debajo de las mesas seleccionadas para la claridad del sonido durante los discursos. Vamos por transiciones perfectas, dijo el técnico principal. La mayoría de las mesas cerca de la sección VIP están microfoneadas solo para el ambiente y la claridad de la transmisión. Audio limpio, sin interferencias de ruido. Nelson asintió, con los brazos cruzados, los ojos agudos recorriendo la habitación. Sean discretos, dijo. Los invitados no deberían darse cuenta. Queremos reacciones crudas, no escenificadas. El técnico asintió de nuevo. Entendido. Además, la mesa 28 tiene un receptor de respaldo. Está directamente entre las mesas de los medios y la fila de patrocinadores. Nelson hizo una pausa, recordando el número de mesa de Genevieve. Mesa 28, repitió. El técnico confirmó. Nelson sonrió levemente. Déjalo activo. Que la noche se desarrolle. Más tarde esa noche, cuando las luces se atenuaron para un ensayo final en el escenario, Nelson se quedó al lado del salón de baile, observando en silencio cómo se desarrollaban los arreglos de los asientos. Vio a la asistente del evento colocar cuidadosamente las etiquetas con los nombres, CEO Hansel Madhu, Genevieve Babi, y luego la tarjeta blanca con la impresión en cursiva que lo hizo entrecerrar los ojos. Se acercó, pero la asistente la cubrió rápidamente. Solo asientos para patrocinadores, murmuró. Nelson no insistió, pero notó la incomodidad en su voz. Mientras se alejaba, envió un mensaje de texto a su equipo: mantengan todos los micrófonos calientes abiertos hasta que concluya el discurso de apertura. Sin interrupciones. No sabía exactamente qué sucedería esa noche, pero su instinto le decía que el aire en esa habitación cambiaría. Y cuando lo hiciera, quería que la verdad fuera más fuerte que los aplausos. No por despecho, no por venganza, sino porque algunas lecciones solo se escuchan a través de ecos. Llegó la noche del banquete, envuelta en el tipo de calma que siempre precede a una tormenta. Dentro de su habitación, Justina estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero mientras Kate ajustaba el escote de su vestido de noche azul marino. No era solo un vestido, era una declaración. El satén se curvaba suavemente a través de su figura, regio y silencioso. Su maquillaje era suave pero firme, su cabello recogido en un moño bajo con horquillas de perlas que brillaban solo bajo una inspección cercana. Parece que eres dueña del aire en esta habitación, susurró Kate, retrocediendo con una sonrisa orgullosa. Justina no dijo nada, solo se puso sus pendientes, aros de oro minimalistas con una pequeña inscripción en la base: fuerza en el silencio. Cogió su bolso de mano y se giró. No lleguemos tarde, dijo con calma. Kate hizo una pausa. ¿Realmente estás haciendo esto?, murmuró. Justina esbozó una pequeña sonrisa. No me estoy presentando para nadie más. Me estoy presentando para la versión de mí que olvidó lo poderosa que es. Cuando su coche se detuvo en el salón de banquetes, los flashes de las cámaras ya iluminaban la acera como un relámpago. Justina salió lentamente, sus tacones aterrizando suavemente contra la alfombra, provocando un silencio cuando la multitud se volvió para ver quién había llegado. Algunos periodistas parpadearon con incredulidad. Muchos no la habían visto en público en casi un año. El personal de Hansel se había asegurado de que su presencia permaneciera en las sombras. Pero esta noche, las sombras no podían sostenerla. Dentro, Hansel miró hacia la entrada y se congeló visiblemente cuando la vio. No había imaginado que realmente vendría. Sus ojos la escanearon de pies a cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, había algo ilegible en ellos. Genevieve, ya sentada, miró hacia atrás, sus ojos entrecerrándose cuando vio la silueta azul marino deslizándose por la habitación. Ella vino, siseó entre dientes. Su amiga a su lado se rió. Veamos cuánto dura. Pero ninguno de los dos notó a Nelson al lado de la habitación, observando cómo se desarrollaba la escena como el acto final de una obra cuidadosamente construida. Genevieve se inclinó hacia adelante en su asiento mientras Justina tomaba el suyo al otro lado del salón, fingiendo no notarla, pero su sonrisa se ensanchó mientras se volvía hacia sus chicas en la mesa.
con voz lo suficientemente apagada para sonar íntima pero lo suficientemente alta para ser captada por los oídos y los micrófonos circundantes, se burló: «Se ve cansada, como una secretaria desgastada tratando de encajar en una gala. Supongo que la seda no hace que una vaca sea elegante, ¿verdad?». Algunas de sus amigas se rieron entre dientes en sus copas de champán, pero una parecía incómoda. «Tal vez deberías parar», susurró, mirando hacia las cámaras cercanas. Genevieve la despidió con la mano. «Por favor, nadie aquí escucha adornos viejos como ella. Debería haberse quedado en casa y ahorrarse la vergüenza. Este banquete no tiene espacio para amas de casa desgastadas jugando a simular». Tomó otro sorbo y luego agregó: «Además, después de esta noche, Hansel no tendrá más remedio que hacerlo oficial. Ahora es mío». Justina lo escuchó todo. Cada palabra como veneno envuelto en terciopelo llegó a sus oídos, pero no se inmutó. Mantuvo su mirada en el escenario, con las manos dobladas con calma en su regazo. Nelson, desde su esquina, ajustó el auricular conectado a la alimentación del micrófono. El audio salía con una claridad cristalina. Los técnicos intercambiaron miradas detrás de la mesa de sonido mientras las palabras se reproducían suavemente en sus auriculares. «¿Lo cortamos?», preguntó uno. La voz de Nelson era firme. «Ni una palabra. Déjalo respirar». Mientras tanto, Justina respiró hondo y levantó la barbilla, sabiendo que su silencio era un arma. Se veía radiante y despreocupada, lo que solo hizo a Genevieve más despiadada. «Mira cómo se sienta allí como un mueble», agregó Genevieve con crueldad. «Juro que es el tipo de mujer que se desvanece en el papel tapiz. Todo apariencia, sin presencia». Justina alcanzó su vaso y tomó un sorbo lento. Al otro lado de la habitación, Hansel observó cómo se desarrollaba la dinámica, algo hundiéndose en su pecho. Todavía no lo sabía, pero el desenlace ya había comenzado. Comenzó como un suave zumbido de retroalimentación, apenas audible por encima de la suave música clásica en el salón. Luego, sin previo aviso, los altavoces alrededor del salón de banquetes se ajustaron automáticamente en preparación para la introducción del discurso principal. Pero en lugar de la voz del anfitrión, la risa de Genevieve irrumpió en el silencio, seguida de su tono burlón: «Vaca perezosa. La seda no la hace elegante. Sin presencia». Las palabras, destinadas solo a su mesa, ahora resonaron en toda la habitación. Los invitados se congelaron a mitad de la conversación. Los vasos se detuvieron a mitad de camino hacia los labios. El escalofriante silencio se extendió de una esquina a la siguiente, barriendo el salón como una ráfaga fría. Genevieve se puso rígida, con los ojos muy abiertos mientras su propia voz volvía a sonar, esta vez más clara, más fuerte, más aguda. Justina se sentó perfectamente quieta, con la cabeza en alto. Ni un solo músculo se movió, ni reivindicación, ni engreimiento, solo dignidad silenciosa e impasible. Hansel se puso de pie abruptamente, el pánico brillando en su rostro. «Apáguenlo», ladró a un miembro del personal. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Los invitados ahora intercambiaban miradas incómodas, algunos susurrando, otros mirando abiertamente a Genevieve. Incluso sus amigas retrocedieron, alejándose ligeramente de ella. La mano de Genevieve tembló mientras alcanzaba su vaso de agua, pero sus dedos apenas lo sujetaron. Un hombre en una mesa cercana murmuró: «Vergonzoso». Nelson permaneció en las sombras, con los brazos cruzados, observando cómo se desarrollaba todo. Y en ese momento, Justina se levantó lentamente. Ella no habló. Ella no miró a su alrededor. Simplemente recogió su bolso de mano y salió, su vestido arrastrándose detrás de ella como la realeza abandonando una corte que ya no merecía su presencia. Sin una mirada de despedida, sin una salida dramática, solo un silencio tan profundo que resonó más fuerte de lo que los micrófonos jamás podrían. La gran araña de luces brillaba como un juicio mientras Justina se dirigía hacia la salida, sus pasos sin prisas, compuestos. Nadie gritó para detenerla. La habitación, todavía aturdida por el eco de las propias palabras de Genevieve, se había congelado en una incomodidad colectiva. Su vestido azul marino se deslizó suavemente contra el piso de mármol, y el sonido de sus tacones se sintió más fuerte que el silencio que dejó a su paso. Los invitados apartaron la vista, no por lástima sino por vergüenza. Una mujer le susurró a su esposo: «Eso fue fortaleza».
Justina pasó junto a una fila de miembros senior de la Junta, cada uno de los cuales inclinó ligeramente la cabeza en reconocimiento silencioso. Ella no miró a izquierda o derecha. El único sonido que la siguió fue el suave crujido de las grandes puertas del banquete abriéndose y el silencio que se asentó aún más una vez que se cerraron detrás de ella. Afuera, el aire de la noche era fresco y las estrellas parecían más brillantes de lo habitual. Kate ya estaba esperando cerca del coche, con las manos temblando mientras abría la puerta. ¿Estás bien?, preguntó, su voz apagada. Justina asintió levemente mientras se deslizaba en el asiento trasero. No estoy rota, dijo en voz baja. Solo terminé de fingir que no los escuché todo el tiempo. Kate parpadeó para contener las lágrimas mientras se subía a su lado. Desde dentro del salón, nadie se atrevió a seguirla. Genevieve se sentó congelada en su silla, con las mejillas enrojecidas por la humillación. Hansel estaba de pie como un hombre perdido en el mar, con los ojos fijos en la puerta por la que había caminado su esposa como si acabara de cerrarse sobre su propia tranquilidad. En la distancia, las cámaras de la prensa parpadeaban afuera, pero ninguna captó el rostro de Justina. Su presencia ya había dicho más de lo que cualquier titular podría decir. Hansel estaba de pie al pie del podio vacío, incapaz de procesar el peso de lo que acababa de desarrollarse. El micrófono ahora estaba apagado. La música volvió a su zumbido habitual, pero nada de eso pudo enmascarar la incomodidad que hervía a su alrededor. Los miembros de la Junta miraban con mandíbulas apretadas. Sus socios susurraban detrás de sus manos. La esposa de un patrocinador negó con la cabeza y dijo lo suficientemente alto como para ser escuchada: ¿dejó que una mujer como esa se fuera por esto? A Hansel le ardían las orejas. Se volvió hacia Genevieve, quien estaba rígida, su confianza reemplazada por una actitud defensiva infantil. Arregla esto, siseó entre dientes. Haz algo. Pero él no respondió. No tenía palabras. La realización lo golpeó como una lluvia fría. Había orquestado este evento para elevar su imagen, pero en cambio, había revelado su cobardía, y la única persona que una vez lo hizo sentir invencible se había alejado sin mirar atrás. Mientras se dirigía hacia la salida, Nelson se interpuso en su camino con una calma deliberada. ¿Vas tras ella?, preguntó secamente. La frente de Hansel se arrugó. ¡Muévete! Nelson no se inmutó. Ella no necesita que la persigas ahora. Tuviste todo el tiempo del mundo para estar a su lado, y estuviste detrás de otra persona. No había agresión en su voz, solo una decepción inquebrantable. No solo la defraudaste, Hansel. Dejaste que el mundo lo viera. Hansel apretó los puños, dividido entre la ira y la vergüenza. Ella hablará conmigo, murmuró, tratando de convencerse a sí mismo. Nelson se inclinó más cerca. Ella ya lo ha hecho, dijo, con cada paso silencioso que dio lejos de este desastre. Hansel miró más allá de él a través de las puertas de cristal, pero la calle afuera ya estaba vacía. Y con ella, también lo estaba la ilusión de que tenía el control. La luz del sol se filtró en el dormitorio a través de las cortinas translúcidas, bailando levemente sobre las sábanas de color crema. Hansel se dio la vuelta, extendiendo la mano instintivamente, solo para encontrarse con una tela fría. El aroma de la loción corporal de Justina permanecía débilmente en su lado de la cama, pero su almohada permanecía intacta. Sentándose lentamente, notó algo diferente. El brazalete de oro que siempre usaba para dormir había desaparecido del tocador. Su bufanda favorita faltaba del gancho detrás de la puerta. El pánico floreció en su pecho mientras se apresuraba al armario. La mitad del espacio estaba vacío. Sin caos, sin empacar enojado, solo una eliminación silenciosa y deliberada. Un solo artículo estaba sobre la mesa de tocador, su anillo de bodas, solo, brillando a la luz de la mañana. Sin nota, sin palabras finales, solo la ausencia silenciosa de alguien que finalmente se había elegido a sí misma. Abajo, el silencio era casi ofensivo. La ama de llaves, Ada, levantó la vista nerviosamente cuando Hansel entró en la cocina. «Señora», preguntó, con la voz seca. Ella negó con la cabeza. Se fue temprano, no dijo a dónde. Abrió el refrigerador, luego lo cerró sin tomar nada. Su apetito se había ido. Toda la casa, una vez llena de estructura y elegancia,
Ahora se sentía como un museo de recuerdos, hermosa pero sin vida. Caminó hacia la sala de estar, miró la taza de té intacta que siempre dejaba cerca de la ventana y sintió el peso de cada momento que había dado por sentado. Cogió su teléfono y marcó su número. Sonó una vez, 2 veces, luego pasó al correo de voz. No se le ocurrieron palabras. Terminó la llamada, se dejó caer en el sofá y, por primera vez en años, sintió los bordes afilados del arrepentimiento cortando su orgullo. No lo habían dejado con ira. Lo habían dejado con la verdad. Y eso era mucho peor. A media mañana, Internet ya había escrito su propio juicio. Las imágenes del banquete, específicamente la parte donde Genevieve se burlaba de Justina seguida de sus palabras resonando a través del micrófono, circularon por las redes sociales como un incendio forestal. Los clips fueron diseccionados por influencers, bloggers e incluso comentaristas profesionales. Esto es lo que parece la crueldad internalizada, declaró un presentador de podcast. Una mujer tratando públicamente de humillar a otra y humillándose a sí misma en su lugar. Los hashtags #LaCicauBanquet y #GraceWalkedout comenzaron a ser tendencia en todo el mundo. Los comentarios fueron brutales. Imaginen burlarse de una mujer que se comporta mejor de lo que ustedes jamás podrían. Otros publicaron imágenes de la elegante partida de Justina, llamándola la caída de micrófono más silenciosa de la historia. El equipo de Genevieve se esforzó por controlar los daños. Uno de sus representantes de relaciones públicas incluso trató de culpar a las fallas de audio, pero la evidencia en vídeo, nítida, clara y con marca de tiempo, hizo que mentir fuera imposible. En la oficina de Hansel, la reacción fue peor. Su sala de juntas estaba llena de rostros tensos, y la voz del presidente era como un trueno. Estamos siendo etiquetados como una marca poco ética que apoya el acoso. Los patrocinadores amenazan con retirarse. Explique cómo su amante se convirtió en nuestra mayor responsabilidad de la noche a la mañana. Hansel no dijo nada. Miró la pantalla que mostraba un titular de noticias: la amante del CEO se burló de su esposa. La esposa se marchó. El mundo se quedó quieto. Mientras tanto, Genevieve caminaba de un lado a otro en su oficina, frustrada. ¿Por qué todo el mundo está exagerando? La gente bromea todo el tiempo, siseó. Hansel se volvió hacia ella lentamente, con los ojos apagados. Eso no fue una broma. Eso es lo que realmente eres. Ella se congeló, con los labios entreabiertos. ¿Me estás culpando por esto? Él no respondió. En cambio, pasó junto a ella hacia la ventana. Afuera, las luces intermitentes de los reporteros esperaban en la puerta. Hiciste el ridículo a la única persona que alguna vez protegió mi nombre en silencio, dijo en voz baja. Y ahora el mundo se está riendo de nosotros dos. Justina estaba sentada con las piernas cruzadas en el balcón de Kate, un suave camisón envuelto alrededor de sus hombros mientras la ciudad se movía muy por debajo de ellos. La máquina de coser sobre la mesa a su lado estaba silenciosa. Sin embargo, una nueva tela estaba lista, cubierta y sujeta con alfileres. Kate emergió con una bandeja, té, 2 pasteles de carne y una sonrisa silenciosa. La están arrastrando por internet, dijo, dejando la bandeja. Y a él, también. Justina miró el horizonte, su expresión ilegible. Lo sé. Kate la estudió. ¿No estás contenta por eso? Justina negó con la cabeza suavemente. No hay alegría en ver caer a la gente, sin importar lo que hayan hecho. No es por eso que me fui. Cogió su taza. Me fui porque necesitaba paz, no venganza. Su voz era suave pero llena de acero. Él tomó su decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Dentro, su ropa estaba doblada cuidadosamente en la habitación de invitados de Kate, y algunos de sus viejos cuadernos de bocetos habían encontrado su camino hacia el escritorio. Había estado callada desde que salió de casa, apenas hablando, pero siempre creando, cortando tela, cosiendo, dibujando patrones. Estás construyendo algo, dijo Kate una noche, observándola desde la puerta. Justina asintió. Pensé que me había perdido en esa casa. Resulta que solo estaba enterrada bajo el silencio. Levantó la vista, con los ojos bordeados de lágrimas, pero sin caer. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es la traición.
Es darme cuenta de que me quedé en silencio por alguien que nunca defendió mi voz. Kate se acercó y la abrazó por detrás, envolviéndola con fuerza con los brazos. Esa voz ha vuelto ahora, susurró. Y el mundo finalmente está escuchando. Justina cerró los ojos, no con tristeza, sino con una silenciosa resolución. Este silencio, este nuevo silencio, ya no estaba vacío. Era suyo. La llamada llegó justo después del amanecer. Justina estaba planchando una prenda recién cosida, con el pelo recogido y su lista de reproducción matutina sonando de fondo. El teléfono vibró en el alféizar de la ventana. Era Nelson. Dudó un momento, luego contestó. Buenos días, dijo cautelosamente. Justina, la voz de Nelson llegó cálida, respetuosa. No tomaré mucho tiempo. Solo quería decir que el banquete no te rompió. Te reveló. Ella no habló al principio. Sus palabras se sintieron sinceras, pesadas con significado. ¿Estabas observando? Finalmente preguntó. Estaba escuchando, respondió, las cosas que no dijiste. Ese silencio, no era debilidad. Era poder. Le recordaste a la gente cómo es la verdadera presencia. Justina cerró los ojos y exhaló profundamente. No planeé que sucediera así, la admitió. Pero no podía quedarme sentado allí y dejar que ella me definiera, continuó Nelson. Ella se definió a sí misma. Y ahora la junta está dividida, en cierto modo. Hansel fue removido. Justina parpadeó, sorprendida. No quiero eso, dijo rápidamente. Lo que sea que haya pasado entre nosotros, es personal, no profesional. Nelson respondió suavemente, por eso tu opinión aún tiene peso. Porque siempre has puesto a los demás por encima de ti, incluso cuando no lo merecían. Hubo una pausa. Y luego añadió, Justina, el mundo escuchó sus insultos. Pero sintieron tu dignidad. No subestimes eso. Ella se sentó en el borde de la cama, pensativa. No sé qué se supone que debo hacer ahora, dijo honestamente. Nelson sonrió a través del teléfono. No tienes que saberlo. Solo tienes que empezar. Ella asintió lentamente. Tal vez ya lo haya hecho. Después de que terminó la llamada, se quedó quieta por un tiempo, luego se levantó, regresó a la tela extendida y comenzó a cortar algo nuevo. Genevieve se sentó en su mesa de tocador con rímel corrido y una mano temblorosa agarrando su teléfono. Su equipo de relaciones públicas había pasado 2 días redactando declaraciones, eliminando viejos tweets y rogando a las plataformas digitales que suprimieran el vídeo viral del banquete, pero nada funcionó. Su imagen cuidadosamente construida de ambición combinada con elegancia había sido reemplazada por una sola palabra que era tendencia con su nombre, acosadora. Intentó explicarse durante una transmisión en vivo esa mañana, afirmando que la habían sacado de contexto, pero el público no lo creyó. Los comentarios fueron despiadados. El contexto no tuerce la crueldad. No tenía idea de que la estaban observando, así que este era su verdadero ser. Sus manos temblaron mientras leía la reacción negativa. Las colaboraciones estaban siendo canceladas. Un importante acuerdo de embajadora de marca que había asegurado hace meses envió una carta de rescisión con el asunto, incumplimiento de la cláusula de imagen ética. Su mundo, una vez lleno de sonrisas ensayadas y admiración pagada, se estaba desmoronando rápidamente. En desesperación, llamó a Hansel. Él contestó al segundo tono, con una voz fría y plana. Hansel, esto se está saliendo de control, dijo. Necesitamos publicar una declaración conjunta. Di que los micrófonos estaban defectuosos. Di que Justina me provocó antes. No, interrumpió bruscamente. No la arrastres a tu desastre. Genevieve estaba atónita. Así que ahora la estás defendiendo, espetó. Tú fuiste quien me impulsó hacia adelante. Tú me diste ese asiento. Tú y yo lo lamentamos, interrumpió Hansel. Estaba cegado por la conveniencia. Pero al ver ese vídeo, te vi claramente por primera vez. Siguió el silencio. La voz de Genevieve bajó. ¿No lo dices en serio? Él exhaló pesadamente. Sí, lo digo. Eras una fantasía. Ella era mi realidad, y la escupí. Ella jadeó, pero la línea se cortó.
Por primera vez desde que se abrió camino a codazos en su mundo, Genevieve se dio cuenta de cómo se veía el poder construido sobre la crueldad cuando caía, solitario, vacío y ruidoso con silencio. Era tarde en la noche cuando Justina se topó con el sobre. Había estado organizando sus cosas en la habitación de huéspedes de Kate, clasificando libros viejos y blocs de dibujo, cuando un sobre de color crema pálido cayó de entre las páginas de un diario. La letra de su madre, una escritura cálida y cuidadosa, cubría el frente, para cuando tu voz se sienta más lejos de ti. Justina lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita 2 años antes del fallecimiento de su madre. La tinta se había desvanecido ligeramente, pero las palabras respiraban vida. Mi Justina, si alguna vez sientes que el mundo te ha robado de ti misma, recuerda esto, tu silencio no es debilidad. Es la fuerza de la moderación. Y cuando llegue el momento de hablar, tu vida hará la conversación. La gracia es más fuerte que la rabia. Y la dignidad, esa es la última palabra. Al final de la carta, las lágrimas corrían por su rostro, calientes y silenciosas. Dobló la carta cuidadosamente, la presionó contra su pecho y susurró, «Lo sabías». El peso de esas palabras, escritas mucho antes de que la traición se arrastrara en su matrimonio, se sintió profético. Kate la encontró en el sofá, con los ojos hinchados pero pacífica. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, dejando una taza recién hecha de zobo. Justina asintió lentamente. «Mi madre me recordó quién era antes de convertirme en el fondo de alguien». Kate se sentó a su lado, con los brazos entrelazados alrededor de sus rodillas. «Entonces, ¿qué pasa después?», preguntó. Justina se secó la cara y se enderezó. «Dejé de esperar el cierre de personas rotas. Me convierto en el mío propio». Se levantó, caminó hacia su bloc de dibujo y pasó a una página en blanco. Con líneas suaves y certeras, comenzó a dibujar la silueta de una mujer, equilibrada, arraigada y alejándose del fuego sin mirar atrás. Esta, murmuró, será la primera en mi nueva colección. Y con eso, la mujer que el mundo había pasado por alto comenzó a reconstruir, no solo su guardarropa, sino su identidad. Hansel se sentó a la cabeza de la mesa de la sala de conferencias, pero por primera vez en su carrera, ya no se sentía como un líder. La sala de juntas estaba cargada de tensión mientras los socios principales se turnaban para destrozar el desastre de la imagen pública de la empresa. Un director arrojó una pila de titulares impresos sobre la mesa. «Esto es lo que sucede cuando dejas que tu vida personal dicte tus decisiones profesionales», espetó. Otro añadió, «Los accionistas están exigiendo acción. Si no actuamos ahora, perdemos la confianza. Perdemos la financiación». Hansel trató de mantener su expresión neutral, pero por dentro se sentía vacío. Su silencio había sido una herramienta. Ahora era evidencia. La sala quedó en silencio cuando el presidente Bode se inclinó hacia adelante, con los ojos penetrantes. «Hansel, esto no se trata solo de un escándalo. Se trata de juicio. Y basado en lo que hemos visto, has perdido el tuyo. Si votamos hoy, ¿estás preparado para las consecuencias?». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Nelson entró, convocado para consultar como asesor neutral de la Junta. Reconoció a Hansel con un silencioso asentimiento, luego se dirigió a la mesa. «He visto evolucionar a esta empresa, y he visto quién realmente la mantuvo unida», continuó Nelson. «El público no está enojado porque una relación terminó. Están enojados porque vieron la crueldad disfrazada de confianza, y ninguna rendición de cuentas. Eso es lo que está perjudicando a su marca. No el divorcio, no los titulares, el silencio». Todas las miradas volvieron a Hansel. Se aclaró la garganta, luego finalmente habló. «Lafayette dijo, no solo como esposo, sino como un hombre que debería haber sabido mejor. Dejé que la admiración personal por el ruido me distrajera de alguien cuyo silencio sostenía todo». Hizo una pausa. «No voy a luchar contra esta votación. Si creen que mi presencia es ahora una responsabilidad, me haré a un lado». Su voz no tembló, pero su corazón sí. Por primera vez, Hansel se enfrentó a la posibilidad de perder no solo un matrimonio, sino el imperio que pensaba que había construido solo. Los correos electrónicos comenzaron a llegar en pocos días. Solicitudes de importantes casas de medios, revistas de estilo de vida, programas matutinos y plataformas digitales.
Todos querían a Justina, no por chismes, sino por inspiración. Un mensaje decía: el mundo te vio irte con gracia. Nos encantaría escuchar tu lado de la historia. Otro titulado: un asiento en la mesa, como una mujer cambió la conversación sin decir una palabra. Kate leyó algunos en voz alta, mitad emocionada, mitad cautelosa. Podrías elegir. Horario de máxima audiencia, escenario global. Justina, sentada junto a la ventana, continuó enhebrando su máquina de coser. Quieren un fragmento de sonido, murmuró. Pero no estoy lista para ser el tema de tendencia de nadie. Kate frunció el ceño. Pero tu voz importa, Jay. Justina hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. Sí, y es exactamente por eso que la usaré cuando me importe a mí, no cuando tengan hambre de titulares. Esa noche, mientras el sol se ponía bajo el horizonte, Justina escribió un mensaje corto que envió a todos los medios. Gracias por su amable solicitud. En este momento, estoy eligiendo la paz sobre la publicidad. Mi silencio no es ausencia, es recuperación. Después de presionar enviar, se recostó, con los ojos cerrados. Ya no se trata de contar mi lado, dijo suavemente a Kate. Se trata de vivir la vida que casi olvidé que merecía. Kate sonrió. No tienes nada que demostrar. Justina asintió lentamente. Exactamente. Mi vida no necesita un micrófono. Necesita significado. Y en ese espacio tranquilo e ininterrumpido, regresó a sus bocetos, no como una mujer silenciada por la traición, sino como una que encuentra su ritmo nuevamente, sin cámaras, titulares ni aplausos. Genevieve miró el correo electrónico en su computadora portátil, con los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos en incredulidad. Con efecto inmediato, su contrato con Balux se rescinde debido a una violación de la representación moral. Consulte la cláusula 4b sobre conducta pública. No era el primer aviso de rescisión, solo el último. Su calendario social, que una vez fue floreciente, se había convertido en un desierto de eventos cancelados, invitaciones revocadas y silencios incómodos de antiguos amigos que ahora evitaban ser etiquetados en fotos con ella. Su participación en las redes sociales se desplomó, los comentarios se inundaron de insultos y recordatorios de la vergüenza del banquete. Intentó publicar una foto con el título Aprendiendo, creciendo, evolucionando. Pero el comentario principal decía: comienza aprendiendo cómo no degradar a las mujeres. Se había vuelto viral por todas las razones equivocadas. Sentada sola en su apartamento de gran altura esa noche, Genevieve se desplazó obsesivamente por Internet. El nombre de Justina seguía siendo tendencia, no por el drama, sino por la dignidad. Un diseñador popular incluso se refirió a ella en un discurso de pasarela, diciendo: la elegancia es el silencio en el que camina una mujer después de haber sido ridiculizada públicamente. Esa única frase rompió algo dentro de ella. Había pasado su vida tratando de ser inolvidable. Y ahora, por primera vez, lo era realmente, pero por todas las razones que había temido. En un momento de desesperada claridad, marcó el número de Hansel. Por favor, habla conmigo, susurró cuando él contestó. Pero su respuesta fue: ya no somos las mismas personas, Genevieve. Se mordió el labio, temblando. Entonces, ¿quién soy yo ahora? Él guardó silencio. Creo que finalmente lo estás descubriendo. La línea se desconectó, y por una vez, Genevieve no gritó. Simplemente se sentó en el eco de su propio silencio, donde ningún aplauso la siguió. Justina abrió las puertas de su nuevo espacio de boutique con manos que ya no temblaban. El edificio era pequeño pero lleno de luz, ubicado en una calle tranquila bordeada de árboles en flor. Kate la siguió detrás, con los brazos llenos de rollos de tela y kits de costura. Huele a posibilidad, dijo, dejando todo. Justina sonrió levemente, inhalando. Y libertad. El espacio tenía paredes blancas desnudas, pisos de madera pulida y suficiente espacio para una mesa de coser, un escritorio y un sofá para clientes. No era grandioso, pero era suyo, ganado con ahorros que había reunido en silencio, no por miedo, sino por previsión. Siempre he cosido para otros, dijo, desenrollando una tela sobre la mesa principal. Ahora estoy cosiendo desde mi historia. Cada hilo contiene algo que sobreviví. Durante los siguientes días, ella y Kate transformaron el espacio.
Pintó la pared posterior de un verde bosque profundo y colgó una cita en papel de oro sobre el espejo: la gracia no grita, cose. Su primera clienta fue una viuda tranquila que quería un vestido para la boda de su hija. Justina tomó las medidas suavemente, escuchando más que hablando. Cuando la mujer se fue, se volvió hacia Kate. Esto es curación. Kate la observó de cerca. Sabes que estás construyendo más que vestidos, ¿verdad? Justina sonrió suavemente. Estoy reconstruyendo a una mujer que olvidó que se le permitía brillar por su cuenta. Los pedidos comenzaron a llegar, no por su escándalo, sino por su habilidad. Las mujeres vinieron por algo más que vestidos. Vinieron por lo que Justina se había convertido, prueba de que la suavidad no se rompe, y que el silencio, cuando se maneja bien, se convierte en un legado. Una semana después de instalar su boutique, Justina recibió un sobre deslizado debajo de la puerta de cristal antes del amanecer. Llevaba la firma de Hansel, familiar e inconfundiblemente cautelosa. Lo volteó entre sus manos por un momento antes de sentarse a leerlo. La carta que había dentro estaba cuidadosamente doblada, llena de remordimiento. No merezco tu perdón, escribió. Pero quiero reconocer que la mujer que una vez amé merecía mucho más que el hombre en el que me convertí. Estaba cegado por el ruido. Tu silencio me ha enseñado más de lo que jamás aprendí de los elogios. Continuó describiendo noches de insomnio, su vergüenza en la sala de juntas, el eco de su nombre durante las reuniones de accionistas, como su ausencia desmanteló la imagen a la que se aferraba. En la parte inferior había una sola línea: sin nada más, espero que algún día merezca una respuesta. Justina se sentó durante un largo rato, con la carta presionada contra su pecho, no por nostalgia, sino por finalidad. Luego, lenta y deliberadamente, tomó una hoja de papel y respondió con una sola frase: te perdono, pero no volveré. Lo colocó en un sobre y lo envió a través del mismo mensajero que había traído el suyo. Cuando Kate llegó más tarde, notó la calma en el rostro de Justina. Parece que dejaste ir algo, dijo suavemente. Justina sonrió. No solo dejé ir, Kate. Devolví lo que ya no era mío para cargar. El peso ya no estaba sobre sus hombros. No había elegido la amargura. Se había elegido a sí misma. No con pompa, no con furia, sino con finalidad, cosida silenciosamente en una sola línea de verdad. Dentro de la sede del grupo Hansel, la atmósfera era quebradiza. La sala de juntas se había reunido nuevamente, esta vez no con furia, sino con firme resolución. Nelson estaba a la cabeza de la mesa, ya no solo como asesor, sino como nominado para director ejecutivo interino. La votación fue rápida. Cuando se anunció el recuento final, Hansel cerró los ojos durante un segundo más que un parpadeo. Los números hablan, dijo el presidente. Hansel, tu renuncia será procesada hoy. Hansel asintió lentamente, con las manos apretadas debajo de la mesa. No estaba enojado. Estaba vacío. Lo que una vez pensó que era control había sido una ilusión. Su credibilidad se había derrumbado bajo el peso de su silencio, sus elecciones y una mujer que desestimó demasiado fácilmente. Después de la reunión, Hansel se reunió con Nelson junto al pasillo de vidrio. Siempre estuviste destinado a liderar, dijo con un suspiro cansado. Nelson no se regodeó. Y tú estabas destinado a proteger lo que importaba. Hansel miró hacia abajo. La perdí mucho antes del banquete. Simplemente no me di cuenta de que ya me había superado. Nelson puso una mano sobre su hombro. A veces no vemos el valor de la presencia hasta que se convierte en ausencia. Mientras Hansel salía del edificio, no como director ejecutivo, sino como un hombre que se vio caer, vislumbró una valla publicitaria al otro lado de la calle. Un anuncio minimalista que presentaba la silueta trasera de una mujer con un vestido azul marino, con la cabeza en alto, subtitulado La gracia no tiene miedo de alejarse. Sin nombre, sin etiqueta, pero él lo sabía. Y dolió más que cualquier voto de la junta directiva. La boutique de Justina estaba llena de actividad, de la manera en que lo hace el éxito de voz suave, no ruidosamente, sino constantemente. El día de su lanzamiento privado, se paró frente a una fila de maniquíes, cada uno vestido con su nueva línea, vestidos fluidos, capitanes hechos a medida y piezas llamativas cosidas con afirmaciones cosidas sutilmente en los dobladillos. Palabras como resiliencia, pertenencia y reclamación.
Kate salió con el vestido característico de la colección, seda marfil ceñida a la cintura con detalles de hombros con cuentas a mano. La sala, llena de invitados selectos y periodistas independientes, quedó en silencio en admiración. Una suave pista instrumental sonó de fondo. No hubo pancartas, ni avales de celebridades, solo historias escritas en tela y fuerza colgadas delicadamente de cada puntada. Después de los aplausos, un periodista tranquilo se acercó a Justina. «¿Por qué no hay una marca en los vestidos?», preguntó. Justina sonrió. «Porque las mujeres que los usan ya tienen nombres. No quiero reemplazar eso. Quiero recordárselos». Su voz era suave, pero arraigada. «Esta ropa no está destinada a ser ruidosa. Está destinada a ser vivida, como la paz después de una tormenta». Los pedidos comenzaron a llegar esa noche. Principalmente de boca en boca, principalmente mujeres que resonaban con la mujer que una vez se fue sin mirar atrás. Cuando Kate la abrazó después del evento, susurró: «No solo reconstruiste, redefiniste». Justina miró a su alrededor a su pequeño pero sagrado espacio y respondió: «No necesitaba un escenario. Solo necesitaba una habitación donde finalmente pudiera hablar, incluso si nunca dijera una palabra». Un sobre llegó un año después del infame banquete, esta vez dorado en plata suave y entregado con una nota escrita a mano: «Se solicita su presencia en la gala de fundadores del grupo Hansel. Invitación de orador principal adjunta». Justina lo miró fijamente sin alcanzarlo. La habitación estaba llena de clientes, muestras y el aroma de lavanda fresca. Kate entró a la mitad y luego notó el cambio en la expresión de Justina. «No me digas que te han invitado de nuevo». Justina le entregó la tarjeta. «No solo para asistir. Quieren que hable». Kate parpadeó. «¿Hablar? ¿En el mismo banquete donde fuiste insultada y te fuiste?». Justina asintió. «Ese es». Hubo un silencio antes de que Kate agregara: «No les debes nada». La voz de Justina era tranquila. «Lo sé. Pero le debo algo a la mujer que era esa noche». Nunca pudo terminar su historia. Durante una semana, Justina sopesó la invitación como una piedra en su bolsillo. Ya no es pesada de dolor, sino de propósito. No se trataba de probarse a sí misma. Ni siquiera se trataba de redención. Se trataba de un cierre moldeado en sus términos. Cuando finalmente respondió, su mensaje fue corto: «Acepto. Por favor, reserve un asiento». El comité, ahora bajo el liderazgo de Nelson, confirmó su aparición en silencio, respetuosamente. En la noche del evento, Justina eligió no un vestido, sino un traje de pantalón índigo a medida, de corte nítido y tela suave. «Esta noche no se trata de moda», le dijo a Kate mientras se preparaban. «Se trata de presencia». Cuando llegaron, ninguna cámara se apresuró hacia ella. Ningún foco persiguió sus pasos, pero las cabezas se volvieron, no por el escándalo esta vez, sino por el asombro. Entró con paz en sus ojos y acero en su postura, y nadie se rió. El salón de baile brillaba con una suave luz dorada, familiar pero cambiada. Se habían ido las filas de grandeza forzada, reemplazadas por una elegancia más simple, un diseño más intencional. Nelson saludó a Justina en la puerta, ofreciendo una sonrisa genuina. «No tenías que venir», dijo suavemente. «Lo sé», respondió, «pero quería ver cómo se siente sentarse sin vergüenza». Su mesa estaba ubicada cerca del centro, no al lado de patrocinadores corporativos, sino frente al escenario, dignificada, clara. Su tarjeta con su nombre decía: «Gracia en movimiento». Los ojos de Kate se llenaron de lágrimas cuando susurró: «Eso es más que un título. Es un legado». Justina tomó su asiento en silencio, colocando su bolso junto a su vaso de agua. No hay necesidad de inquietarse. Ya no entraba en habitaciones buscando aprobación. Ella trajo la suya. Al otro lado de la sala, Hansel se sentó solo. Su presencia no había sido anunciada, y ninguna atención lo siguió. La vio antes de que ella lo viera a él, vio con qué facilidad encajaba en el momento, no como un adorno, sino como el momento mismo. Recordó a la mujer con la que una vez compartió desayunos, rió y luego silenció gradualmente con negligencia. Y ahora brillaba más sin él de lo que nunca lo había hecho a su lado. Justina finalmente volvió los ojos, rozándolo por un segundo. Pero no hubo odio,
ni amargura, solo el tipo de reconocimiento que dice, recuerdo, pero he seguido adelante. Bajó la mirada. Ya no era la mujer sentada en una silla etiquetada. Ahora era la mujer cuyo nombre se había convertido en su propia mesa. Cuando Justina subió al escenario, la sala se quedó en silencio, no por curiosidad, sino por respeto. No sonó música dramática, ni la anunció ninguna fanfarria. Caminó lentamente, se paró detrás del podio y dejó pasar unos segundos antes de comenzar. Nunca pensé que volvería a esta sala, dijo suavemente. No por miedo, sino porque pensé que la historia terminaba aquí. Su voz era firme, sus palabras pausadas. Pero los finales, he aprendido, a menudo son solo lugares donde nuestra fuerza se reescribe. Hizo una pausa, escaneando a la multitud. Hace un año, me senté en este salón y escuché mi valor medido por la voz de un extraño. No respondí porque creía entonces, y todavía creo ahora, que el silencio puede ser sagrado. Hubo un murmullo de emoción en toda la multitud. Ella continuó, esta noche, no estoy aquí para volver a contar lo que sucedió. Estoy aquí para honrar lo que siguió, crecimiento, curación, descubrimiento y la comprensión de que la dignidad de una mujer no se decide por el volumen de su dolor, sino por la profundidad de su paz. Los aplausos comenzaron a crecer lentamente, luego se convirtieron en algo sostenido y reverente. Justina sonrió, no con triunfo, sino con cumplimiento. A cada mujer que alguna vez ha sido subestimada, mal etiquetada o silenciada, espero que sepan esto, nunca estuvieron esperando que el mundo las viera. Estaban esperando que ustedes se vieran a ustedes mismas. Y ese día lo cambia todo. Cuando bajó del escenario, los aplausos no cesaron de inmediato. Ella no saludó, no hizo una reverencia. Simplemente regresó a su asiento sin nada más que probar y todo ya dicho. La puerta de la boutique sonó suavemente cuando Justina presentó la pieza más nueva en su colección en evolución. No se anunció. No se bromeó. Pero en el momento en que se colocó en el maniquí en la ventana delantera, los transeúntes se detuvieron. El diseño era atemporal. Un elegante vestido azul marino, esculpido pero fluido, con hombros estructurados y una espalda baja drapeada. A lo largo del dobladillo, cosida discretamente con hilo dorado, estaba la frase alejarse entera. Kate se paró a su lado, con los brazos cruzados, admirando la creación. ¿Le pusiste nombre?, preguntó. Justina asintió. Se llama la Justina. Kate se giró, visiblemente conmovida. Te diseñaste a ti misma en un legado. Justina exhaló. Diseñé la versión de mí que sobrevivió al eco y aún encontró su ritmo. Los pedidos llegaron en 48 horas, no solo para el vestido, sino para lo que representaba. Las novias lo pidieron para bodas tranquilas. Los jubilados lo compraron para celebraciones en solitario. Los sobrevivientes lo solicitaron en colores personalizados. Justina recibió cartas con cada pedido, historias de mujeres que habían sido pasadas por alto, traicionadas, mal juzgadas, pero que habían elegido no encogerse. Esto es más que tela, decía una nota. Es el vestido que usaré la noche en que salga de mi propia vergüenza. Justina dobló la carta lentamente y sonrió, con el peso descansando suavemente en su pecho. Nunca quise la fama, le dijo a Kate mientras empacaban otro vestido. Solo quería que mi silencio significara algo. Y lo había hecho. No a través de titulares o entrevistas, sino a través de una silueta que susurraba lo que las palabras alguna vez no pudieron. El atardecer bañaba la ciudad en ámbar mientras Justina se sentaba en la azotea de su boutique, con una taza caliente de té de jengibre en la mano. El cielo brillaba en rayas de rosa y oro, el viento suave rozando sus mejillas. Kate se unió a ella con un diario en una mano y sus zapatos en la otra. Tus solicitudes de entrevista no se han detenido, dijo a la ligera. Justina se rió entre dientes. Que esperen. Todavía estoy escribiendo mi historia, y me gusta la forma en que se está desarrollando. Abajo, las luces de la calle se encendieron una por una. Una pareja pasó por la ventana de la tienda, deteniéndose para admirar el vestido en exhibición. No conocían la historia detrás de él, pero se demoraron de todos modos. A veces la presencia no necesitaba explicación. Justina tomó un sorbo lento y se recostó. Sabes, dijo en voz baja, la gente piensa que la venganza es ruidosa, que cierra puertas o pronuncia discursos.
Pero creo que el verdadero tipo es la paz. Kate miró por encima, con los ojos suaves. ¿Y tienes eso ahora? Justina se volvió hacia ella con una sonrisa tranquila. Sí, porque me alejé sin arrastrar nada detrás de mí. Se sentaron en silencio, sin necesidad de llenar el momento. A lo lejos, una leve brisa llevó la risa de un café cercano. El ritmo de la vida ordinaria continuando. Y Justina, una vez despedida, ridiculizada y subestimada, no tenía nada más que probar. Tenía su voz, su visión y su quietud. El mundo había escuchado las palabras de Genevieve una vez, pero recordaría el silencio de Justina para siempre. Aquí está el versículo de la Biblia, Éxodo 2 y 14, el Señor peleará por ti, y vosotros guardaréis vuestra paz. ¿Por qué este versículo? El viaje de Justina no fue de confrontación ruidosa, sino de resistencia silenciosa. Este versículo refleja perfectamente su decisión de permanecer serena mientras la verdad se desarrollaba por sí sola. Su reivindicación no vino a través de la discusión. Vino a través de la exposición de lo que estaba oculto sin que ella levantara una mano o voz en represalia. Moraleja de la historia: no tienes que gritar para ser escuchado cuando tu integridad habla por ti. Incluso el silencio se convierte en un arma. Mensaje ampliado: cuando eres agraviado, la tentación de contraatacar ruidosamente puede ser abrumadora. Pero la verdadera fuerza a menudo reside en la moderación. Cuando caminas en la verdad, el universo, a veces incluso tus enemigos, hablarán por ti. Justina no ganó igualando la crueldad con la rabia. Ella ganó caminando con gracia y dejando que su paz resonara más fuerte que su burla. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Deja un me gusta y no olvides suscribirte y activar la notificación de publicación para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por ver.